Durante la Decena Trágica, varios diplomáticos extranjeros mostraron lo peor de sí, destacando al embajador Wilson de Estados Unidos. La cuestión es que, entre estos diplomáticos, destaca uno que jamás cayó tan bajo como sus colegas. Muy al contrario, se mostró digno y siempre defendió sus ideas. Vamos a hablar de Manuel Márquez Sterling, nacido en 1872. Desde los 16 años laboró como periodista en el diario de su padre, mientras que en 1890, siendo un joven de 18 años, sufrió de asma, de manera que decidió viajar a México, instalándose en Mérida durante algún tiempo. Después viajaría a la capital, donde trabajaría en el diario del hogar, siendo uno de los voceros de oposición contra el gobierno de Porfirio Díaz. No pasaría mucho para que conociera a José Martí y a partir de entonces se convertiría en un gran promotor de la independencia de Cuba, y cuando dicha independencia finalmente se alcanzó, Manuel se convirtió en un diplomático en Washington, Buenos Aires y Lima. Durante enero de 1913 llegaría a México, siendo embajador extraordinario y ministro plenipotenciario. Manuel no era un diplomático neutral debido a sus antecedentes como opositor a Porfirio Díaz. Sea como sea, ya era embajador y no se imaginaba lo que sucedería semanas después. Mostró simpatía por el nuevo gobierno y se presentó ante el presidente Francisco I. Madero el 10 de enero de ese año. Finalmente, llegó el mes de febrero de 1913. La mañana del día 9, la ciudad despertó con la noticia de un golpe de Estado. Más tarde, durante una asamblea de embajadores, el norteamericano Wilson se dedicó a decir que la capital se había hundido en el caos y que sería cuestión de tiempo para que sucediera lo mismo con todo el país, de manera que una buena alternativa sería la intervención de las tropas de Estados Unidos. Manuel sabía que Wilson no decía aquello por apoyar a Madero. De hecho, sabía muy bien del desprecio que le tenía al presidente, de manera que aconsejó evitar cualquier política intervencionista. Márquez Sterling denunció la actitud del embajador norteamericano, llamando aquello la conjura de la embajada. Molesto, Wilson le contestó: si el presidente fuera un hombre cuerdo, ya habría solucionado la crisis, ministro. Lo que usted no entiende es que tratamos con un loco, y de un loco no se puede esperar nada bueno. Las cosas estaban claras para Manuel. El principal problema del gobierno de Madero no eran los militares de la Ciudadela, sino el embajador de Estados Unidos. La noche del 18 de febrero, miembros del cuerpo diplomático fueron citados por Wilson y éste les informó que la paz volvería a México. Manuel pensó que el norteamericano estaba hablando de una invasión militar, aunque se equivocaba. Le dijo a Wilson: no podemos intervenir, a lo que Wilson contestó: no solo podemos, debemos intervenir. Después informó que Madero y Pino Suárez estaban presos y que Victoriano Huerta traería la paz. Fue que Manuel decidió hacer todo lo posible para salvar la vida del presidente y del vicepresidente. De hecho, durante la noche del 19 al 20 de febrero, Manuel pernoctó en Palacio Nacional, haciendo compañía a los prisioneros. Les aseguró que haría todo lo que estuviera en sus manos para que se exiliaran en Cuba. La mañana siguiente salió de Palacio. Su intención era dar continuidad a las gestiones. Fue días después cuando se enteró de que las vidas de Madero y Pino Suárez habían sido cegadas. Después abandonaría su cargo como embajador, dando asilo en Cuba a la viuda del presidente. La amargura de aquellos días fue plasmada en su libro
los últimos días del presidente Madero. Ya fuera de México, experimentó la dictadura de Gerardo Machado. Después, lo que sucedió en México se viviría también en Cuba, debido a que el presidente Carlos Evia abandonó el cargo obligado por Fulgencio Batista. Manuel era secretario de Estado. Sin más, ocupó la presidencia de las 6 a las 11 de la mañana, siendo su mandato de 6 horas uno de los más breves de la historia. Después, abandonó la vida política y se dedicó a sus dos grandes pasiones, la escritura y el ajedrez. Su vida concluiría el 9 de diciembre de 1934. Su testimonio de la Decena Trágica es considerado por muchos historiadores como canónico y obligatorio al tiempo de contar estos sucesos. No cabe duda, fue un diplomático honesto y sobre todo una persona generosa. De ese modo, llegamos al final de este video. Si te gustó, danos un like y suscríbete para más trabajos. Gracias.